Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, con la esperanza siempre de que Bernie Sanders sea el presidente de los Estados Unidos, para que las relaciones entre Estados Unidos y América Latina dejen de ser lo que son ahora. Creemos que es necesario que las cosas cambien en este siglo de el cambio climático, las comunicaciones en tiempo real, la velocidad y en este siglo de las transformaciones y los inventos increíbles. En este siglo donde lo imposible dejó de ser imposible. En todo. Dejó de ser imposible en todo. Ya estamos yéndonos a Marte. Estamos hablando de que podemos hablar con nuestra gente. No importa en qué lugar del planeta esté a la misma hora y en el mismo minuto, en tiempo real, que se llama. Mientras ellos viven en el futuro, 16 horas en el futuro, nosotros aquí 16 horas en el pasado, y sin embargo estamos hablando. Eso era imposible, eso era inaceptable, eso no podía ser parte de ni siquiera la fantasía de Julio Verne. Sin embargo, ahora tenemos que analizar a partir de eso si en este siglo donde las cosas están cambiando y donde se perciben los cambios de manera más dramática, no en Estados Unidos, porque en Estados Unidos han tenido un proceso evolutivo. Ellos empezaron, por supuesto, primero del automóvil modelo T, de el radio de tubo, de la ausencia de las computadoras, pero tenían el telégrafo, de la radio, de la televisión en blanco y negro. Y eso era una cosa que se distribuía en toda la superficie territorial de los Estados Unidos, a lo que nos pasa a nosotros en este momento. Nosotros estamos sufriendo un shock. Allá en los campos donde yo he trabajado, Cabo San Francisco, al frente de Muisne, King, un pueblito en la reserva Galera San Francisco, con la selva húmeda tropical, la última selva húmeda tropical que todavía llega al mar. Ponchihue, un pueblo de pescadores. La Concepción, un pueblo afroesmeraldeño donde la gente prácticamente está abandonando y las casas en destrucción abundan. O La Loma, un pueblito que aún conserva lo que queda de una cultura afro que llegó desde África y conservan hasta en los apellidos el apellido Congo para identificarse. En pueblitos de lo más apartados como los de Los Aguá, allá en el Parque Protector de las Golondrinas, por Guayupe, Chical, la zona donde estuvo el Huacho y donde se libra la guerra entre Ecuador y Colombia, la guerra que se llama la guerra del narcotráfico, que es una guerra en la que los campesinos de Colombia buscan refugio en Ecuador. En esos lugares donde yo he estado, puedo decir que se vive la transformación más violenta y más alocada jamás imaginable. Una generación que tenía que moverse a pie, que tenía que comunicarse a gritos, que no conocía ni la escritura, que apenas podían utilizar la lectura para entender algo, que no sabían de máquinas y de instrumentos, que utilizaban el machete y la fuerza bruta para todo, el caballito, la canoa, la lancha. Hoy se mueven con GPS, tienen televisión satelital, reciben más información del mundo que de su país por la televisión satelital que tienen
Y la televisión satelital está hasta en el último, pero en el más último rincón del planeta. Tienen teléfonos celulares, se pueden comunicar con su familia gracias al WhatsApp, sin costo alguno y sin límite alguno. Qué increíble, pero ¿cómo pudo pasar eso? Y se pueden comunicar con ellos, estén aquí, estén en la China o estén en la Conchinchina. Ya no importa cuán lejos se fueron, qué días se fueron, a qué horas se fueron. Eso dejó de ser importante. Ya llegan a la escuela y al profesor y hay el chiste, ¿no? La profesora dice, bueno, queridos estudiantes, hoy día vamos a tener una clase de educación sexual. Y el muchacho le levanta la mano y le pregunta, sí señorita, ¿qué desea saber? Porque ellos ya saben más que la profesora. A ese punto hemos llegado. Cambió todo, desde el sistema y desde la atención médica. Mis pacientes, antes de este siglo, llegaban a preguntarle al paciente, al médico, doctor, ¿qué será lo que tengo? ¿Qué tengo que hacer? Hoy, el paciente llega con las hojas impresas a decirle, doctor, usted me recomendó, ¿se acuerda? Esta medicina, ya leí, pero aquí dice que hay estas contraindicaciones, doctor. Y creo que no es lo que usted dice, porque vea, está para esta otra, y estos son los síntomas que esta medicina resuelve. Y usted me las ha dado, y esto no me funciona. ¿Por qué no me funciona? Yo le digo, ¿por qué no me funciona, vea, doctor? Porque tenía que haberme dado esta otra medicina. Un médico que está ocupado en 50 pacientes, o 40 pacientes, o 30 pacientes cada día, no puede pues estar pensando en una sola enfermedad y en una sola cosa, pero ellos sí. Ellos sí pueden ir al internet, preguntarse, ajá, malaria, medicinas, ajá. Y van y le dicen, doctor, ¿por qué no me receta esto? Esa ya es una sensación de lo que estamos viviendo, el cambio. Pero este cambio dramático también significa cambio dramático en si necesitamos o no necesitamos un ejército. En 1999 firmamos un acuerdo de paz con Perú. Y ese día desaparecieron los enemigos del Ecuador. No necesitábamos más el ejército. Entonces se inventó la llamada guerra al narcotráfico. Era un mecanismo para sostener unas costosas fuerzas armadas que desde nuestra independencia han sido lo más costoso que tiene este país. No, ¿cómo va a creer que sea lo más costoso de nuestro país? Las Fuerzas Armadas. El presupuesto de las Fuerzas Armadas es solamente 1.200 millones de dólares en el gobierno de Lenín Moreno. No, señor. 1.200 millones es lo que se gastan en soldados, alimentos, uniformes, etcétera, etcétera. El equipamiento, el adiestramiento es secreto. El presidente no dice todos los aviones que compró, todos los tanques que compró, todos los misiles que compró, todos los submarinos que compró, sino cuando ya llega lo inevitable, cuando tiene que ir a confesar, porque se supone que eso es estrategia militar. El enemigo no tiene que saber lo que tú tienes, pues. Es como jugar a las cartas, jugar el póker. Se trata de que el otro no sepa tus cartas, pues. Tienes que sacar la carta y sorprender al final. Y esos costos escondidos, esos costos de aviones supersónicos, esos costos de submarinos, esos costos de equipamiento, que solamente se muestra la cabecita y no todo el cuerpo del parásito, eso es lo que nos cuesta. Y mantenemos un ejército que finalmente, además de que tenemos que engordarlo en tiempo de paz, tenemos que defenderlo en tiempo de guerra. Recuerden ustedes la guerra del Cenepa.
¿Quiénes fueron a la guerra? Sí, fueron los soldados, sí, pero saben, se reclutaron a todos los ecuatorianos mayores de 18 años. Nosotros teníamos que ir a defenderlos, porque nosotros éramos la carne de cañón. Ellos eran los que decidían si tenemos que morir o no tenemos que morir, porque ellos eran los estrategas, ellos habían invadido, ellos eran los que iban a dar el golpe, ellos sabían lo que tenían que hacer, y nosotros éramos simplemente los entusiastas, valientes y valerosos héroes de la patria, anónimos, que íbamos a sembrar, como hicieron los pobres jóvenes peruanos, sacados de los barrios pobres de Lima por Fujimori, llevados a la selva amazónica como carne de cañón para que los ibias, expertos guerreros shuar, les volaran la cabeza y luego salieran a vender sus anzas en los museos del mundo. Eso es lo que realmente ha sido nuestros ejércitos latinoamericanos. Hay países que lograron gran desarrollo en el mundo gracias a que se libraron de los ejércitos. Prueba: Alemania, Japón, Corea del Sur, Costa Rica. Costa Rica se libró del ejército porque las policías en América Latina, inclusive en Ecuador, aparecieron después de los años 50, aunque Enríquez Gallo intentó crear una policía y la creó y la legalizó un poco antes de los 40, el coronel Enríquez Gallo. En cambio, fue realmente en 1941 que el presidente Arroyo del Río creó los carabineros como una guardia pretoriana de él para que no le tocaran, y finalmente hubo un encuentro, una guerra entre el ejército y la guardia y los carabineros, o sea, entre el ejército y la policía. Ganó el ejército, lo derrocaron y vino la famosa Revolución de la Gloriosa. En Costa Rica, en 1948, el ejército de Costa Rica se fue contra el pueblo de Costa Rica porque el pueblo de Costa Rica reclamaba a la empresa United Fruit por los salarios y los pagos que debían hacerse, que debían hacerles. El ejército disparó contra el pueblo se levantó, igual que se levantaron allá en Colombia, en las zonas del Arabá. ¿Y qué sucedió? Ganó, mientras que en Colombia perdió los trabajadores de la empresa United Fruit. En Costa Rica ganaron los trabajadores de la United Fruit. Se armaron, pelearon y le ganaron al ejército costarricense y eliminaron el ejército. Costa Rica, desde ese momento, no tiene que comprar submarinos, no tiene que comprar aviones de combate, no tiene que comprar radares especiales, no tiene que comprar misiles, no tiene que comprar eso. Y su economía es estable, está feliz. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se vio con el gran problema de que no tenían ejército, y además volver a hacer un ejército alemán era peligrosísimo. Japón en la misma situación, y Corea del Sur recibió la ayuda de Estados Unidos. Esos tres países no tuvieron que gastar en mantener ejércitos. Y gracias a eso, qué extraordinario desarrollo. Japón se convirtió en la mayor potencia de Asia, Alemania en la mayor potencia de Europa, Corea del Sur en el competidor de Japón. Hoy, Donald Trump les dice: señores, esto se acabó la fiesta, quiero que ustedes destinen el 2% de su Producto Interno Bruto a pagarme a mí, a mis soldados y a mi equipamiento. Alemania le dice: pero yo no quiero un ejército, yo no quiero la guerra. No. Usted está en la OTAN y usted tiene que hacer lo que yo le digo. El ejército es de la OTAN, pero el comandante en jefe del ejército de la OTAN es norteamericano y no puede ser otro, ¿no? Pero entonces, hoy hay una pelea entre los alemanes y los norteamericanos por este problema, porque quiere Estados Unidos obligarles a pagar por un ejército a órdenes del Pentágono y equipado por Estados Unidos, armado por Estados Unidos, y que le cuesta a Alemania. Y Alemania le dice: no, tampoco quiero jugar ese juego. Esa es la realidad. La pregunta ahora es:
tenemos nosotros que mantener un ejército. Si ya no tenemos enemigos porque ya firmamos un acuerdo de paz, no solamente con Perú, firmamos un acuerdo de paz con Colombia, con Costa Rica, tenemos ya límites bien determinados, ya no tenemos enemigos. ¿Para qué diablos nos sirve tener soldados? Pero ¿qué es el problema de tener soldados? Un día se lo dije al general, a mi coronel Luis Hernández, cuando él estaba en el Consejo Interino de Participación Ciudadana y nos encontramos en la calle. Le dije, mira, Lucho, tú eres mi amigo. No es posible que tú le entregues todos los poderes a Lenín Moreno y nos dejes con un dictador disfrazado. ¿Cómo le vas a entregar a las Cortes? ¿Cómo le vas a entregar al Consejo Constitucional? ¿Cómo les van a entregar los órganos de control? ¿Cómo es posible que tú se te ocurra? ¿Cómo le vas a entregar las Fuerzas Armadas? ¿Cómo vas a entregar bases militares a los norteamericanos? ¿Cómo vas a permitir que los norteamericanos ahora controlen al ejército ecuatoriano y controlen a la policía ecuatoriana, la DEA? ¿Cómo? Tú sabes que eso se llama perder soberanía, eso se llama... Bueno, discutimos. Finalmente le dije, mira, yo te voy a decir una cosa. Me eduqué en una academia militar disfrazada de colegio que se llamaba Colegio Brasil. Mi rector era un coronel, Jorge Salvador Ichiriboga. Y le dije, mira, lo que aprendí entre los 13 y los 17 años, 18 años casi en que me gradué, fue que los 12, todos esos 6 años, fue que la diferencia entre un caballo y un soldado de caballería estaba en que el caballo tenía los cascos en la pata y se daba cuenta del peligro, se defendía, no mataba, sabía qué hacer, a menos que el jefe de él le impida defenderse. Pero el soldado ecuatoriano, es un individuo que no decide qué come, cómo se viste, a qué horas duerme, con quién sale el fin de semana. No decide nada. Otro ser humano decide por él. Se convierte en un autómata. Ese autómata tiene el casco en la cabeza, mientras que el caballo tiene el casco en las patas. Y simplemente va a morir porque le han hecho creer que eso se llama patria. Y patria es el territorio que tienen 4 sapovivos, terratenientes, ricachones, banqueros, que hacen en ese país lo que les da la regalada gana y le dicen al soldado, vaya y mate a su propia gente. Eso es la diferencia entre el caballo y el soldado de caballería. ¿Me entiendes? Nuestra relación creo que se quebrantó en ese día. Pero esto nos hace pensar lo que está pasando. Tenemos un ejército que ha disparado y ha matado 11 personas en las protestas de octubre. Y los oficiales que se atrevieron a decirle no al presidente, se atrevieron a decirle no al ministro de Defensa y se atrevieron a decirle no a María Paula Rono, fueron sacados de un zarpazo porque no dispararon contra la multitud. Cuando se creó el ejército prusiano, que nosotros somos un ejército de formación prusiana, mantenemos la escuela prusiana, el concepto del ejército prusiano, que es el origen del ejército nazi, era la absoluta y total obediencia. 2 países en Ecuador, en América del Sur, tenían formación de ejército prusiano, el ejército chileno y el ejército ecuatoriano. Hoy nos damos cuenta que podemos vivir sin ejército y que en lugar del ejército debemos tener una policía fronteriza, como tiene Estados Unidos, una policía costera, una policía de infraestructura, de vialidad, una policía civil, una policía judicial, una policía
ambiental, protectora de los parques nacionales, una policía fiscal que sigue a los que no pagan impuestos, como en Estados Unidos, porque los policías, a diferencia de los soldados, son gente que se entrena para pensar, para decidir, para, sobre todo, investigar, para buscar. Entonces van a buscar al que se metió por la frontera, van a buscar al que metió narcotráfico, van a buscar al que está, al que quiere destruir los cables de luz o el oleoducto, van a buscar al que se quiere ir a pescar ilegalmente en el océano. Son gente que estudia para buscar, para proteger, para investigar y viven con la gente, son parte de la comunidad. Vemos las unidades de policía comunitaria. Los policías viven en el barrio, comen en el barrio, se alimentan en el barrio y saben muy bien que si hay una protesta, no van a salir y matar a sus parientes que están en la protesta, por más que les ordene el oficial, porque en el Ecuador hay una ley que permite a los oficiales, se llama ley de conciencia, decir, no voy a disparar. En el Ecuador eso, los tienen conciencia los policías. Y por eso en una manifestación, si el policía saca y mata a alguien, va preso. Ya lo pasó con Correa. Un teniente mató a un estudiante del Mejía o le lesionó con un gas lacrimógeno en el ojo y fue a la cárcel. Porque él tenía la opción de conciencia, él tenía la posibilidad de decir, no voy a hacerlo. Pero los militares no tienen esa opción en Ecuador. Ecuador, el militar, si el jefe, el oficial le dice, hágale ejercicio físico hasta matarle a este recluta infeliz que parece civil, porque nos enseñan además a odiar a los civiles, lo hace. El candidato a la presidencia que proponga la eliminación del ejército, porque es un costo, porque es un estado dentro de este otro estado, porque es una amenaza a los civiles y porque es sumiso a los Estados Unidos y porque es parte de una que se llama la guerra al narcotráfico, que vamos a hablar en el siguiente capítulo, que no tiene nada que ver con nosotros. El narcotráfico no es una guerra para nosotros. Es una guerra que tiene Estados Unidos con los narcotraficantes. Eso, el candidato que diga, voy a eliminar al ejército, tiene serias posibilidades de ganar las próximas elecciones. Muchas gracias.